El Señor te dice, sí, es ahora. Ahora es el tiempo. Consuela a mi pueblo. Es para ti. Así el Señor bendecirá. Ahora, compartiré algo sobre lo que ha pasado. Me pidieron muchas veces hablar sobre esto en estos 2 días, pero lo compartiré aquí. El Salmo 122 dice así: pidan por la paz de Jerusalén. Vivan tranquilos los que te aman. Haya paz dentro de tus murallas y tranquilidad en tus palacios. Por causa de mis hermanos y de mis amigos diré yo: haya paz en ti. Por causa de la casa del Señor nuestro Dios, imploraré por tu bien. Esto tiene solo 2 días que pasó y es profético. En la mañana del Shabbat, y el Shabbat también era la festividad de Simchat Torah, que celebra el gozo de la ley de Dios, donde el pueblo judío debe regocijarse en la palabra y la ley de Dios. El terror golpeó la tierra y al pueblo de Israel, un terror como nunca antes se vio que golpeara a Israel en medio siglo. Así de dramático es esto. Israel fue atacado por tierra, fue atacado por mar, fue atacado por aire. Desde la franja de Gaza, miles de cohetes se lanzaron hacia Israel. Al mismo tiempo, islamistas armados atravesaron las barreras de seguridad y masacraron a ciudadanos israelíes. Camionetas blancas atravesaron las puertas, conducidas por suicidas yihadistas de Hamas. Combatientes de Hamas armados entraron en las calles de Israel, vieron señales de esto y en pueblos otros terroristas armados entraron en motocicleta, en bote, en camioneta, en parapentes, atacaron granjas de kibutz israelíes, pequeños pueblos, estaciones de policía, irrumpieron en hogares, asesinaron familias, madres, niños. Y a quienes no mataron, los tomaron de las calles y los llevaron como rehenes. A los ancianos y jóvenes vieron a los niños llorando, civiles ensangrentados tomados como rehenes. Y esto es algo que únicamente puede explicarse como parte de un espíritu demoníaco. Tenían imágenes de civiles israelíes tirados en las calles en charcos de sangre. Multitudes islamistas en Gaza estallaron en celebración y alegría, así como en Cisjordania y Europa, incluso en Estados Unidos. En el día de Simchat Torah, el gozo por la ley de Dios, cuando Israel debía regocijarse, los enemigos de Israel se regocijaban. Israel estaba de luto. Los enemigos de Israel celebraban el derramamiento de sangre y el asesinato. Lo han llamado el 11S de Israel. Se dijo que jamás abrió las puertas del infierno. El primer ministro Netanyahu declaró: estamos en guerra. Nuestro enemigo pagará un precio que jamás en su historia imaginó. Y se lanzó la operación Espadas de Hierro. Ahora vamos más atrás, porque esta es una guerra antigua. El nombre Palestina o palestino viene de los romanos. Ellos inventaron ese nombre. Entonces la tierra de Israel nunca se llamó Palestina. Pero los romanos se la pusieron cuando destruyeron a Israel, expulsaron al pueblo judío y trataron de borrar la memoria de Israel de la tierra. La renombraron Palestina. ¿De dónde sacaron ese nombre? Viene de los antiguos enemigos de Israel, los filisteos. Cada vez que oyes Palestina, esa palabra literalmente significa filistea. La tierra de Palestina significa la tierra de los filisteos. Si oyes la autoridad palestina, es la autoridad filistea, es lo que significa. Fue nombrada en honor a los pueblos de Goliat y todos quienes se levantaron contra Israel en la antigüedad. ¿Y dónde vivían los filisteos? Vivían principalmente en la costa, eran un pueblo marinero, vivían especialmente en Gaza y en Ascalón. Sí, la franja de Gaza era el lugar de los enemigos de Israel hace 3,000 años. Y la franja de Gaza era tan peligrosa que fue bloqueada para el comercio, no solo por Israel, también por Egipto. En tiempos bíblicos, desde Gaza y los lugares de la franja de Gaza se planearon y lanzaron ataques contra Israel. Y ahora lo que está pasando es algo antiguo en la Biblia. En la antigüedad, cuando Israel era azotado o debilitado, el pueblo de Gaza o de la llanura costera filistea se regocijaban en celebración y lo han hecho otra vez. Se regocijaron en el derramamiento de sangre. David mismo habló de ello. Cuando fueron derrotados, cuando los filisteos mataron al rey Saúl y al príncipe Jonatán, David lamentó aquello y dijo: no lo anuncien en Gad, la ciudad de la franja de Gaza, ni den las nuevas por las calles de Ascalón, no sea que se alegren las hijas de los filisteos.
no sea que se regocijen las hijas de los incircuncisos. Así que pasó otra vez en Isaías, cuando murió el rey judío Acaz, al profeta se le dio una palabra para profetizar sobre la tierra de los filisteos, Gaza. Dijo, no te alegres tú toda Filistea, o Palestina es igual, por haberse roto la vara que te hiere, que el Señor ha cimentado a Sión. Entonces lo que pasa es de hecho una repetición antigua en nuestro tiempo. Esto también ilustra que el mal es malvado. Lanzar un ataque con el propósito de atemorizar a civiles, familias, hombres, mujeres y niños es malvado, es en serio demoníaco. Es el fruto de un espíritu demoníaco y maligno, lleno de ira, que se regocija en el derramamiento de sangre. Es oscuro, es lo que gesta entre los radicales islamistas. De hecho, los niños de Gaza y de esa región son indoctrinados desde la infancia y se les enseña que es glorioso matar a una persona judía. Es un odio satánico antiguo que el enemigo tiene contra el pueblo judío. Estamos atestiguando fenómenos bíblicos. Lo que pasó en el primer sábado de octubre de 2023, lo que pasó esa mañana se recordará como el 11S y proporcionalmente, como ya se dijo antes, en proporción a la población de Estados Unidos, es como si hubieran matado a 30,000 estadounidenses. Fue el mismo espíritu demoníaco que estuvo detrás del 11S. El asesinato de hombres, mujeres y niños, el mismo espíritu. Y uniré cosas en este momento del libro El presagio del 11S y de lo que acaba de pasar para mostrarte algo. Si has leído el presagio, sabes que existe una conexión entre el 11S e Isaías 9:10, que habla del primer ataque del enemigo sobre la tierra. Un golpe de juicio. Cuando lo escribí no tenía idea de que la Biblia en un año, una Biblia que muchos conocen, tiene pasajes para cada día del año. Contiene algo asombroso. Si la abres en Isaías 9:10, el pasaje del presagio sobre ese primer ataque, ese golpe del enemigo sobre la tierra, en el encabezado de la Biblia en un año hay una fecha. Es el pasaje asignado para esa fecha. ¿Cuál es la fecha? 11 de septiembre, el 11S, en la Biblia en un año. Esa Biblia salió en los años 80, así que cada año, desde los 80 en adelante, los creyentes abrían sus Biblias en Isaías 9:10 sobre el enemigo atacando la tierra y en el encabezado estaba 11 de septiembre. Ahora, hay otro pasaje en la Biblia en un año, también para ese día, porque añaden un salmo. El salmo asignado para el 11S en esa Biblia es el Salmo 55. El 55 es importante porque es el tema del que habla, es sobre el sonido del enemigo. Habla sobre el terror que viene sobre la tierra. Piensa en lo que pasó en 11S, piensa en lo que pasó en Gaza, desde Gaza. Ahora, oye los versos 9 y 11 de ese salmo asignado para el 11S. Dice, he visto violencia y rencilla en la ciudad. Piensa en el 11S y en Israel. Y el versículo 11 dice, en su seno hay fuerzas, fuerzas destructivas de sus calles. No se apartan la opresión. Piensa en el 11S y piensa en lo que acaba de pasar, pero hay mucho más. Cuando ese versículo dice, he visto violencia y rencilla, la palabra para violencia, ¿sabes cuál es? Es una palabra antigua en hebreo y también es una palabra en árabe. Tiene un significado antiguo y un significado moderno en árabe. En hebreo antiguo, la palabra asignada para el 11S, esa palabra significa violencia. En hebreo significa maldad, significa violación y también destrucción. Y todo eso pasó el 11S y pasó en Israel. Pero la palabra significa algo diferente en árabe. La misma palabra para maldad y destrucción en árabe significa celo, fervor y fanatismo. Así que lo que pasó el 11S fue celo, fanatismo de un lado y destrucción y maldad del otro. Es lo mismo que pasó este fin de semana en Israel. Fervor. Ahora voy a llevar esto más lejos. ¿Cuál es esa palabra? Que significa maldad y destrucción en hebreo y fanatismo en árabe. La palabra en la Biblia es la palabra jamás. Jamás está en la Biblia. La palabra jamás significa fanatismo en el idioma árabe y significa maldad y destrucción en hebreo.
y está vinculada al 11S, está vinculada a lo que pasó en Israel, porque detrás de lo que pasó en Israel estaba Hamás, y Hamás está en la Biblia, está ahí. Y quiero mostrarte dónde aparece Hamás en las Escrituras, la palabra que significa violencia y destrucción, pero ahora piensa en Hamás. Salmo 74 dice, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de Hamás. Ezequiel 7, jamás se ha levantado en vara de maldad. Ezequiel 7:23, la tierra está llena de juicios de sangre y la ciudad está llena de jamás. Salmo 140, guárdame, oh Señor, de manos del impío, protégeme del hombre de jamás, quienes han planeado trastornar mis pasos. Ahora, todo está en la Biblia. Y la noche antes de la invasión, hablo de este viernes pasado por la noche, dirigí el servicio de viernes en Bet Israel. Al dirigir el servicio, fui guiado a hablar de los misterios en este libro, el manifiesto de Josías. Y fui guiado a hablar de un misterio en particular. Hay muchos misterios en el libro, pero hay uno en particular sobre lo que ha pasado en el mundo. Es el misterio del jubileo, el año 50. El jubileo es el año 50. Tiempo de restauración, tiempo de redención, pero también de restitución, también de retorno, de repetición y de reversión. La ley del jubileo concierne en especial a Israel. Se ha manifestado en tiempos modernos, en el renacimiento de Israel. Se trata de que cada uno regresará a su tierra. Israel regresó a su tierra y se convirtió en nación. Todo pasó de acuerdo al misterio del jubileo. Empecé a escribir de eso en el libro El Oráculo, pero te daré un destello. Theodor Herzl es el padre de la nación restaurada de Israel, el fundador del sionismo. Herzl convocó el llamado Congreso Sionista y llamó a todos los judíos a reunirse en Suiza en 1897. Todo era un sueño, no había nación, la tierra era dominada por los turcos. Pero después del Congreso, él escribió, el día de hoy en Suiza he fundado el Estado judío. El mundo se burlaría, pero en 50 años el mundo lo sabrá. 50 años, jubileo 50 fue en 1897. Si avanzas 50 años, llegarás al año 1947. Fue en ese año que las Naciones Unidas votaron para restituir a Israel como nación, 50 años después de la profecía de Herzl. Pero al mirar de cerca, el día en que ese Congreso en realidad fue ratificado, ese día fue el 31 de agosto de 1897. 31 de agosto de 1897. Avanza 50 años y llegas al 31 de agosto de 1947. El plan para el renacimiento de Israel fue presentado ante la ONU. En realidad fue finalizado el 31 de agosto, exactamente 50 años después de esa profecía. Y aún hay más, porque también hay algo sobre Herzl. Bueno, lo diremos de esta forma. El plan para el renacimiento de Israel fue presentado ante la ONU, fue recibido por la ONU y fue ratificado el 3 de septiembre de 1947. Retrocede 50 años. Herzl escribió esa profecía el 3 de septiembre de 1897, exactos 50 años después. Este misterio está tras el regreso de Israel a la tierra. Pero el viernes pasado, la noche antes del ataque contra Israel, fui guiado a hablar sobre el misterio del jubileo, los 50 años. Y esto, de hecho, tocó a Estados Unidos. Dije que en 1970, quienes me oyeron hablar del manifiesto lo saben, lo diré rápido. En ese año, Estados Unidos empezó a quitar la vida con el aborto. 50 años después nos lleva a 2020. En 2020, una plaga pasó sobre este país. Tomamos vida y ahora la vida pasa en específico aquí. La fecha exacta en que el aborto entró por primera vez aquí fue en la legislatura de Nueva York, el 20 de enero de 1970. La fecha oficial exacta en que la plaga entró a los Estados Unidos fue el 20 de enero de 2020, 50 años después, en la fecha exacta. Compartí que el día en que todo cambió, el día que todo vino sobre nosotros, fue cuando el presidente salió
en televisión y declaró a Estados Unidos en cuarentena. Ya no era una advertencia, todos estarían encerrados. La nación iba a detenerse. Los medios lo llamaron el día que lo cambió todo. Esto fue a mediados de marzo. Bueno, fue el 11 de marzo de 2020. Regresa 50 años. Encontrarás que 50 años antes, algo pasó el 11 de marzo de 1970. Bueno, el 11 de marzo de 1970 es la fecha en que el aborto empezó en este país. 50 años exactos, llega el día que cambia a Estados Unidos. A pesar de todo, la buena parte de esto es cómo el jubileo puede revocar lo que fue hecho. Así que la revocación de Roe versus Wade siguió el misterio del jubileo y compartí cómo el caso de Roe versus Wade fue enviado a la Corte Suprema en el verano de 1970. Tomó 3 años para que pudiera ser ley. Pero 50 años después, en el verano del aniversario del jubileo de 2020, otro caso fue enviado para revocar Roe versus Wade, 50 años después. Y cada paso de Roe versus Wade que recibió la corte, el otro caso lo reflejó en su jubileo. Cuando tuvo audiencia ante la corte, el otro caso también tuvo audiencia. Todo pasó de acuerdo al jubileo cada 50 años, de 1970 al 73. 50 años después de 2020 a 2023. Todo es 50 años, 50 años. Lo compartí el pasado viernes por la noche. Todo sobre el misterio de los 50 años, terminando con 1973, que corresponde con 2023. Lo llevé hasta ese punto, pero no mencioné el siguiente evento. Ese evento en 1973, ese evento dramático, fue la guerra de Yom Kippur. Ese viernes compartí cómo el ciclo de 50 años pasaría. La misma noche que compartí ese misterio, resultó ser 6 de octubre. Era la fecha del aniversario 50 de la guerra de Yom Kippur. Yo estaba compartiendo sobre el misterio del jubileo sin siquiera pensar en ello. Se cumplían 50 años el jubileo. El siguiente evento fue profético, porque esa noche de viernes, al compartir sobre el misterio de los 50 años, el siguiente misterio de 50 años empezaba en la madrugada en Israel. Comenzaba a pasar y reflejaría lo que pasó 50 años antes, la guerra de Yom Kippur, que ocurrió en octubre del año 1973. La invasión de Gaza fue 50 años después, en octubre de 2023. La invasión de Yom Kippur fue un ataque de ejércitos árabes que tomó a la nación por sorpresa. La inteligencia de Israel falló. 50 años después se repite la invasión de Gaza, tomó a Israel por sorpresa, no se lo esperaba. La inteligencia de Israel falló. La invasión de Yom Kippur pasó en una festividad hebrea, mientras el pueblo judío la observaba. La invasión de Gaza pasó en otra festividad hebrea, mientras el pueblo judío la observaba. La invasión de Yom Kippur pasó en la mañana del Shabbat. La invasión de Gaza también pasó en la mañana del Shabbat. La invasión de Yom Kippur pasó en el primer Shabbat de octubre, justo 50 años después. La invasión de Gaza pasa en el primer Shabbat de octubre, de Shabbat a Shabbat, 50 años hasta ese Shabbat. Incluso el New York Times y otros medios de comunicación seculares han notado que es algo extraño, como si el mismo evento pasara 50 años después. Ellos no están leyendo sobre los misterios de Dios, pero todos lo dijeron, porque algo pasa. Ahora, déjame mostrarte otro misterio, el libro de Daniel. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Daniel oraba y los ángeles le revelaban lo que Dios tenía para el pueblo judío en los últimos días. Pero el ángel no podía llegar porque fue detenido por una potestad llamada el príncipe de Persia. El príncipe de Persia es un espíritu demoníaco que se opone a los planes de Dios y de Israel para los últimos días. ¿Qué es Persia? Persia es el nombre de la nación que hoy llamamos Irán. No hay duda al respecto. Irán es Persia. Persia es Irán. ¿Quién financió todo lo que acaba de pasar en Israel? Fue Irán, el príncipe de Persia.
Es el mismo espíritu, está en el regreso de los dioses. La gente muere, pero los espíritus no. Las naciones vienen y van, pero los espíritus no. El mismo espíritu que está en contra de los propósitos de Israel para los últimos días estaba de hecho detrás. La misma gente estaba detrás de todo lo que acaba de pasar. Hace poco el presidente Biden los ayudó. Liberó millones de dólares para Irán y lo hizo el 11S. ¿Esto qué significa? ¿Qué tiene que ver? El Mesías se acercó a Jerusalén y la Biblia dice que al acercarse lloró sobre ella. Oh, si conocieras, por lo menos en este día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Tu paz en hebreo es shalom. Si tan solo supieras, eso dijo 2000 años atrás, no me reconociste. Yo soy tu príncipe de paz, soy el Mesías. Por 2000 años el pueblo judío ha buscado la paz. Pensaron, si vamos a esta nación o a aquella, habrá paz. Dijeron, si volvemos a Israel, habrá paz, pero no la tuvieron. Cuando parece que tendrán paz como los acuerdos, algo pasa. Eso ocurrió en Shabbat cuando debía haber paz y descanso. Nunca tendrán paz sin el príncipe de paz. Yeshua, Jesús es el Mesías. Sus brazos están abiertos, llaman a Israel. Solo hay paz en él. Han sido por 2000 años como ovejas sin pastor. Y él es el pastor. Dijo, yo soy el buen pastor. Y no solo para el pueblo judío, sino para todos. Sin él no hay paz. Aún como creyentes, si no lo sigues, no hay paz, solo hay paz en él, para Israel y nosotros. Ahora, la Biblia dice que en los últimos días el pueblo judío volverá a Israel, e Israel será el centro de la controversia. Aún ahora no está fuera de la controversia. Puede haber una pausa, pero el foco siempre regresa a Israel. Piénsalo. ¿Cuántas noticias han llegado? La Segunda Guerra Mundial fue una historia. La Guerra Fría fue una historia y ya no. Los años de Reagan, los años de Clinton y los de Obama ya no son noticia, pero Israel sigue siendo la historia. La misma controversia y lucha por su existencia. ¿Qué muestra esto? Revela la Biblia. ¿Qué más dice? Lo que se dice contra el pueblo judío es real. Se salen de los límites. Hay odio contra el pueblo judío e Israel en cada continente y en cada nación, aun en naciones que nunca han visto a un judío. No es natural, es sobrenatural. Lo encuentras en el mundo moderno, en el antiguo, también en la Edad Media. Y tienen muchas razones para estar contra ellos, pero la verdadera razón es sobrenatural, no es natural, es demoníaca, es satánica. El enemigo que Dios dice es real. Así como Israel señala la realidad de Dios, el odio y la furia contra Israel señalan la realidad del enemigo de Dios llamado Satanás. ¿Qué más vemos? Israel es físico. Es una manifestación física del reino. Debe luchar en lo físico para seguir vivo. Si deja de luchar, no seguirá vivo, pues tú, que naciste otra vez, la Biblia dice que sin importar de dónde eres, eres de Israel ahora, eres un hijo espiritual de Israel. Si le pasa algo, eres parte de ello, eres un hijo espiritual del reino de Dios Israel. Significa que debes luchar en el espíritu. Si Israel aceptara los ataques del enemigo, no existiría. Y si eres un hijo de Dios, no puedes aceptar los ataques del enemigo. No a la tentación, no a la esclavitud, no a la intimidación, no al temor, no al hábito, no al pecado, no a ceder, no a la depresión. Sé como Israel en el espíritu y di, no, debes luchar contra el enemigo. Pelea la buena batalla y vencerás como Israel vencerá. Hay otra promesa aquí. Hablé de la palabra jamás, está en la Biblia. Para maldad, muerte y destrucción hay que orar por todos, orar por salvación, para que todos vengan y se aparten del mal. ¿Qué más dice la Biblia sobre jamás? En Ezequiel 45 dice, así ha dicho el Señor Dios, basta, oh gobernantes de Israel, aparten a jamás, actúen según el derecho y la justicia. Vamos a Isaías 60. Dice, y nunca más se oirá de jamás en tu tierra, ni destrucción ni ruina en tus territorios. Más bien a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza. Nunca más se oirá de jamás. En el libro de Jeremías, Dios dijo esto a Israel y al mundo. Así ha dicho el Señor, quien da el sol para luz del día y la luna y las estrellas para luz de la noche,
el que agita el mar de manera que rugen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si esas leyes faltaran delante de mí, dice el Señor, entonces la descendencia de Israel dejará de ser nación delante de mí. Es decir, mientras haya un sol, una luna y estrellas, mientras el orden creado del cosmos permanezca, el pueblo judío no dejará de existir ni de ser nación delante de Dios. Así que recuerda, es la promesa de Dios. Si tú estás orando por Israel, hay que orar por Israel, pero ya sabes que hay alguien detrás de Israel. No es una guerra nueva, es muy antigua. El enemigo ha rugido contra Israel por miles de años. Intentó borrarlos de la faz de la tierra en cada época, en tiempos antiguos, en la Edad Media y en la era moderna. Lo asombroso no es que todo el infierno se levantara contra el pueblo judío. El milagro es que siguen aquí. Ellos continúan vivos. No deberían estar vivos en lo natural. Solamente ve a los museos del mundo y mira las ruinas de Asiria, de los hititas, los amorreos, de todos los pueblos que caminaron junto a Israel y que atacaron a Israel. Ya no están aquí, solo quedan sus ruinas en los museos. Pero en esos museos ves a los hijos de Israel caminando por los pasillos, pero no son de barro ni de piedra, sino de carne y hueso. Están vivos porque Dios lo dijo y Dios está vivo.